Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a su canal de Mi Alex Te Ayuda. Y bueno, hoy vamos a ver un tema de cálculo que va a ser el área bajo la curva. El área bajo la curva. Aquí nos vamos a dedicar un tema de cálculo integral. Y antes de comenzar a ver las integrales definidas, vamos a entender por qué las integrales, geométricamente hablando, nos dan el área que hay bajo una curva o una función. Es decir, imagínense que nosotros tenemos una función cualquiera, ¿sí? Puede ser una parábola, puede ser cualquier función que nosotros nos imaginemos, solamente que sea continua en un intervalo. Y bueno, entonces ya tenemos una función y nosotros queremos saber, por ejemplo, el área que hay bajo la curva, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta función, o en este caso, por ejemplo, podemos poner aquí que sea hasta aquí, o sea, de A a B, y de igual manera aquí de A a B. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber el área que hay bajo una curva? Porque si nos damos cuenta, pues está un poquito difícil, porque no son figuras geométricas que nosotros conozcamos, como es el cuadrado, el círculo, el rectángulo, cuyas áreas pues están muy fáciles de calcular. Pero la idea, pues si más no recuerdo, fue déjenme ver si lo copio bien. Fue a Riemann. Bueno, voy a poner nomás su apellido. Es Bernard Riemann. A Riemann, quien se le ocurrió pues la idea de, en este caso, pues nosotros ir aproximando el área bajo rectángulos. Entonces hacíamos rectángulos y lo que podemos ver aquí, por ejemplo, que la altura, ¿sí? La altura está dada por f de xy. Cada altura, aquí pues otra f de xy prima, ¿sí? O sea, diferente a esta xy. Y si nosotros pues tenemos esta idea, podemos poner que las bases sean iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí mide, vamos a suponer que aquí mide 1, entonces vamos a hacer que cada base sea, por ejemplo, si yo lo divido, por ejemplo, en 10 partes, pues cada base va a medir un décimo. Entonces, pues en general, pues la base va a ser igual a b menos a, o sea, b menos a entre el número de particiones. Y para no confundirnos tanto, pues va a ser como un xy menos 1 a un xy, ¿sí? Dado que aquí, bueno, aquí sería xy, ¿sí? Aquí sería, por ejemplo, xy prima, ¿sí? Dado que, si nos damos cuenta, a esta xy prima, pues yo le puse la función que evalúa en xy prima. Y bueno, esto si nosotros lo queremos poner así, nos damos cuenta que entonces cada función, ¿sí? Cada f de xy va a ir multiplicado por su base, ¿sí? Su base xy menos xy menos 1, ¿ok? Y esto nos va a dar el área de un rectángulo, ¿sí? Este es el área de un rectángulo. Entonces, si yo empiezo a sumar todas las áreas de estos rectángulos,
pues voy a tener un área aproximada. O sea, si yo empiezo a sumar, este es el símbolo para sumatoria, desde i igual a 1 hasta n de todas las fxi por todas las xi menos 1, voy a tener un área aproximada de pues el área que hay bajo la curva. Entonces voy a hacer un ejercicio más o menos numérico, bueno, que ejemplifique esto. Entonces acá ponemos al matemático que se le ocurrió esto. Voy a poner esta fórmula, va a ser importante, de f de xi por xi menos 1, porque esta fórmula nos va a facilitar entonces el concepto de integral. De hecho, pues esto tal vez debería ser la primera clase de cálculo integral, pero debido a que no entendemos o no habíamos integrado, pues se nos puede complicar, y entonces sí es recomendable que antes de que veamos este video sepamos integrar, aunque tal vez no entendamos geométricamente hablando lo que estamos haciendo. Y ya una vez que ya sepamos integrar, ya por sustitución, por integrales por partes, por fracciones parciales, todos los métodos de integración que hay en este canal, pues entonces ahora sí vamos a la parte geométrica y a la parte aplicada de las integrales. Entonces, bueno, voy a copiar este ejemplo que viene en un libro. Y en este ejemplo nos dice que la función es menos 2x cuadrada más 2x. Entonces nosotros tenemos esta parábola, ¿sí? Esta función f de x es igual a menos 2x cuadrada más 2x más 2x. Ok. Y vamos a evaluar el área que hay bajo la curva con 10 particiones, ¿sí? De 0 a 1. Entonces aquí, si hacemos una partición, va a ser el 0.1, el 0.2, 0.3, 0.4. Voy a hacerlo un poquito más grande. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, el punto 9 y el 1. Entonces aquí viene la parábola. Recordemos f de x menos 2x cuadrada más 2x. Y entonces aquí pues llega la función. Tiene altura, recuerden, f de 0.1, ¿sí? Y base de 0.1. Aquí pues va a tener altura de f de 0.2 y base también de 0.1, ¿sí? La base va a ser la misma. Igual acá, f de 0.3 y base de 0.1. Y así con cada uno, ¿sí? Van a tener esta altura y la misma base. Algunos, si se dan cuenta, aquí algunas áreas van a estar arriba de la función y otras áreas pues quedan debajo de la función, haciendo que, por ejemplo, este cachito pues compense este cachito, ¿sí? Y bueno, entonces aquí f de 0.1 pues es
menos 2 por punto 1 al cuadrado, más 2 por punto 1, y nos da 0.18. 0.18. Y luego f de 0.2 igual menos 2 por 0.2 al cuadrado más 2 por punto 2 nos da 0.32. F de 0.3 es igual evaluar la función con el 0.3 al cuadrado más 2 por 0.3 nos da 0.42, y así con cada uno de los valores. Ya nomás voy a poner la solución. Ustedes pueden corroborar si efectivamente es la solución evaluando los valores. F de eso. De punto 8 es 0.32, f de 0.9 es 0.18 y f de 1 es 0. ¿Ok? Y en este caso, pues voy a sumar. Bueno, si nos damos cuenta, apenas solamente esta es la altura. Entonces a cada uno lo tengo que multiplicar por lo que mide la base, ¿sí? Entonces aquí sería punto 1 por punto 18. Bueno, aquí me va a quedar 0.018. ¿Sí? Este es el área 1. El área 2 sería punto 32 por, punto 1, la base, por punto 32, 0.032. Y así con cada uno lo estoy multiplicando por punto 1, porque punto 1 es la medida de la base. Y aquí me va a quedar 0.042, 0.048, 0.05, 0.048, 0.042, el área 8, 0.032, el área 9, 0.018 y el área 10, 0. Ok, y lo único que tendría que hacer sería sumar. Saco la calculadora. Entonces sería 0.018 más 0.05 0.32 más 0.018. Ok, ya toda la suma me queda 0.33. El área aproximada es de 0.33. Y si yo quiero un área mejor, pues la idea es entonces hacer particiones más finas, ¿sí? En vez de que sean 10 particiones, ¿sí? Podemos pensar en que fueran, no sé, unas 50 o unas 100 particiones. Pero si nos damos cuenta, pues entre más particiones yo haga, pues sí, me va a quedar más mejor la aproximación, ¿sí? Pero pues yo tengo que hacer más cálculos, ¿no? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, 100 particiones, tendría que hacer pues 100 ¿cómo se llama? 100 evaluaciones y luego multiplicar
100 veces y hacer una suma de 100. Yo sé que hay programas como Excel que pueden hacer esto rápido, pero el chiste es que nosotros lo podamos hacer también rápido. Y entonces la idea que tuvo Riemann pues es llevar esta suma, ¿sí?, a un límite, ¿sí?, al límite cuando n tiende a infinito de esta suma. ¿Sí? Esto quiere decir que hago mis particiones pues al infinito, ¿sí? Eso sería pues ahora sí, como quien dice, ya no tener ni 10, ni 100, ni 1000, sino que realmente pues una pequeña línea. Y aquí pues aunque nos asombre, porque pues una línea tiene área cero, aquí pues estamos sumando, o la idea de aquí es sumar infinitas líneas, pero no numerables. Y el límite cuando n tiende a infinito de sumar pues 1 por n f de x y a esta resta pues le voy a llamar delta x, ¿sí?, que es lo que mide la base, ¿sí? Esto, digamos, esto es mi altura y esto es mi base, y sabemos que base por altura pues es el área de un rectángulo, como lo acabamos de hacer. Y entonces a todo esto, ¿sí?, pues llegamos a que es igual a la integral en un intervalo a b, ¿sí?, donde comienza y donde termina. ¿De quién? De la función que yo quiero, de f de x, y en vez de llamarle la base delta x, le llamo diferencial. Y entonces es lo mismo. Esto es mi altura y esto es mi base, ¿sí? Entonces si yo sumo de a a b todas las alturas y todas las bases, voy a tener en este caso pues ya no una aproximación, sino el área real que hay bajo la curva. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, esta función, ¿sí?, pero ya con una integral. Esta función, recuerden que era menos 2x cuadrada más 2x. Entonces vamos a integrar esto, vamos a integrarla de 0 a 1 y vamos a ver que su área verdadera que hay debajo de la curva, bueno, lo voy a hacer aquí abajo, ¿sí?, de menos 2x cuadrada de x, esto es igual, esta parte pues me va a quedar menos 2x cúbica entre 3, y esta parte me va a quedar x cuadrada más x cuadrada, y tienen que estar valuadas de 0 a 1 como lo hicimos aquí. Esta línea 0 a 1, esta línea se entiende, ¿sí?, que estoy evaluando esta función de 0 a 1, y lo único que tengo que hacer es primeramente la parte de arriba, como iba a decir positivo, pero simplemente como viene aquí la función, ¿sí?, si aquí viene negativo, pues negativo, y luego un menos y la evaluación de abajo, ¿sí?, pero ya con este menos pues va a hacer que todo lo de aquí adentro del corchete pues cambie de signo. Bueno, entonces aquí me queda menos 2 tercios más 1, y en esta parte pues me queda 0 más 0, y menos 2 tercios más 1 es igual a 1 tercio. Entonces todo esto es igual a 1 tercio. El área que hay bajo la curva realmente de 0 a 1 de esta función es igual a 1 tercio, que en su forma decimal
0.3333 y así hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, la aproximación, ¿sí? Área aproximada con 10, con una partición de 10, fue muy buena con su área realmente real que hay bajo la curva, que es de 1/3, ¿sí? Y a lo que vamos es, bueno, esta parte de hacer las particiones simplemente fue para entender por qué una integral definida pues nos ayuda a realmente ver que efectivamente es el área bajo la curva, ¿sí? O sea, simplemente fue la teoría. Pero ya en la práctica ya nosotros no tenemos que hacer las particiones ni nada ni de evaluar, sino simplemente integramos, sacamos la antiderivada y evaluamos la antiderivada en los límites de integración. A y B se le llaman límites de integración. Entonces, justamente, bueno, esta es una aplicación de las integrales. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, unas cuantas para que todo quede entendido. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a empezar con unos polinomios sencillos. Por ejemplo, de 3 a 5 de la función x cúbica diferencial de x. Entonces, tampoco es necesario hacer la gráfica, pero la gráfica pues, nos ayuda a comprender geométricamente lo que está pasando. Aquí tenemos la ecuación de x cúbica. Aquí está el 3 y aquí está el 5. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sacar el área que hay debajo de esta función, ¿sí? De x cúbica. Entonces simplemente nosotros lo que hacemos es integrar x cúbica diferencial de x, es decir, esto sería x cuarta entre 4, valuado de 3 a 5. Ok, entonces pongo 5 a la cuarta sobre 4 menos 3 a la cuarta entre 4. Déjenme nomás, hago estas operaciones con la calculadora. Entonces 5 a la cuarta me queda 625 entre 4 y 3 a la cuarta es 81 entre 4. 625 menos 81 me queda 544 cuartos, que aproximadamente, bueno, no aproximadamente, nos dio exacto 136 unidades cuadradas, ¿sí? Si fueran aquí centímetros, pues centímetros cuadrados; si fueran metros, metros cuadrados; en general, unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces, este es el área que hay bajo la curva, ¿sí? 136 unidades cuadradas. No tuvimos nosotros que hacer ninguna partición, ni evaluar, ni nada. Simplemente lo único que se nos requiere es que sepamos la antiderivada, ¿sí? Que es x cuarta entre 4. Y bueno, aquí alguien preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿Y dónde quedó el más c, ¿no? El famoso más c que me hizo que reprobara mi parcial, mi primer parcial y mi segundo parcial. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros le ponemos un más c. Entonces, por ejemplo, la integral, en este caso, de 2 a 10 de, vamos a ponerle de 2x cuadrada. ¿Ok? Y esto me va a quedar en diferencial de x. Aquí también es importante siempre poner el diferencial de x. Sé que, bueno, sé que a veces se nos puede olvidar esto, pero sí es importante. En otro video que estoy planeando hacer de los errores más comunes al integrar, voy a explicar por qué es importante el poner siempre el diferencial con el que estamos nosotros trabajando. Entonces, esto nos va a quedar x cúbica entre 3 y aquí el 2, valuadas de 2 a 10. Ok, y quedamos que ¿qué pasaba con el más c? Sí. Si yo ponía
un más c. Bueno, entonces de 2 a 10. Y bueno, entonces lo evalúo en 10. Me queda 2 por 10 al cubo entre 3 más c menos 2 por 2 al cubo entre 3 más c. Ok, entonces, bueno, aquí me va a quedar 1000. 1000 por 2, 2000. Entonces 2000 tercios más c. Y aquí me va a quedar 8 por 2, 16. Entonces aquí me va a quedar menos 16 tercios. Y menos por más es menos. Y entonces más c y menos c se me cancelan. Y esa es la razón de por qué ya no voy a poner más c cuando sean integrales definidas. Y ya nomás 2000 menos 16 me va a quedar 1984 tercios. Y esto me queda 661.33 unidades cuadradas, ¿sí? De esta parábola de la 2x cuadrada, ¿sí? En ese intervalo. Entonces, otra vez, ¿por qué no se pone más c en un... Estas se llaman integrales definidas. ¿Por qué no se pone más c? Bueno, por el hecho de que cuando se sume y se reste con el límite de integración inferior, pues simplemente se nos va a cancelar, ¿no? Entonces más c y menos c, pues 0. Y ya no es necesario entonces cuando nosotros integremos, pero definidamente, poner más c, sino ya nomás la unidad. Y como les decía, es necesario que la función esté definida en el intervalo que nosotros queramos integrar. Por ejemplo, la función 1 sobre x, si nos damos cuenta, esta es una hipérbola que tiene asíntotas sobre el eje x y sobre el eje y. Y si nosotros queremos integrar, por ejemplo, de 0 a 10, ¿sí? Aquí de 0 a 10, no vamos a poder, porque en 0 no está definida esta función, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos la integral de 0 a 10 de 1 sobre x diferencial de x, acordémonos que esto sería el logaritmo natural de x, la evaluada de 0 a 10, y esto pues nos va a quedar logaritmo de 10 menos logaritmo de 0, pero el problema es que esto no está definido, el logaritmo de 0, ¿sí? Lo pueden checar en la calculadora, así como cuando ustedes dividen entre 0, ¿sí? Les va a dar math error. Ajá. Entonces, esto no está definido, ese sí está definido, y es importante entonces que el intervalo donde yo esté integrando, pues sí esté definido. Si esto pues realmente me interesa, lo que puedo hacer es, por ejemplo, poner un número muy cercano a 0, por ejemplo el punto 1 a 10, y bueno, logaritmo de x, entonces logaritmo de 10 menos, bueno, aquí logaritmo de 10 menos logaritmo de 0.1. Bueno, esto ya sí va a estar definido. Nos va a quedar, bueno, aquí logaritmo de 10 es 2.3 y logaritmo de 0.1 es también menos 2.3. Y bueno, aquí qué padre que nos salió negativo, porque también tenemos que respetar la ley de los signos, menos por menos, más, entonces 2.3 más 2.3 me va a dar 4.6, ¿ok? Es importante, si aquí dentro nos queda negativo, menos por menos más. Y esto, bueno, también nos lleva a otra idea. Por ejemplo, ahorita con la función seno y coseno.
Entonces aquí en este ejemplo anterior, recordemos que la función tiene que estar definida en el intervalo que yo estoy integrando. Y dos, también por ejemplo aquí voy a hacer la función seno en el intervalo 0 a 2pi. Recordando también en matemáticas que los grados se miden en radianes, es lo correcto. ¿Sí? Entonces aquí seno de 0 es 0, seno de pi medios es 1, pi medios equivale a 90 grados, seno de pi vuelve a ser 0, pi equivale a 180 grados, seno de 3 pi medios me va a dar menos 1, y para volver otra vez a seno de 2pi igual a 0. Ahora, si yo integro la función seno de 0 a 2pi, supuestamente voy a obtener estas dos áreas, ¿sí? Entonces, la integral de 0 a 2pi de la función seno de x, la integral de seno es menos coseno. Esto me va a dar menos coseno de x valuado de 0 a 2pi. Esto me va a dar menos coseno de 2pi menos coseno de 0. Ahora, menos coseno de 2pi es 1. Y menos, pues me va a dar ¿cómo se llama? Bueno, ahí está, me va a dar menos 1. Nomás déjenme corroborar porque aquí, según yo, se tienen que eliminar. Entonces coseno de... No, déjenme... Según yo sí. Sí, es 1. Y aquí, perdón, ya estoy viendo dónde está mi error. Bueno, aquí es menos coseno. Aquí está el error. Menos coseno de 0. Sí, les digo, ahí los signos lo tenemos nosotros que realmente checar. Cuando nosotros evaluamos es menos y la función que yo estoy evaluando, ¿sí? Y aquí me salió que era menos coseno. Entonces aquí sí es menos 1. Y aquí menos, y también aquí es menos 1. Y me queda menos 1 más 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces me queda que hay 0 de área. Pero aquí el dibujo pues dice o muestra que no, que pues debe de haber algo de área. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros integramos y en este punto, si el área está debajo del eje X, la integral lo entiende como si fuera un área negativa. Y como esta área es igual a esta área de abajo, pues se está restando como lo estamos viendo. Y pues entonces en este caso, pues esta área que es igual menos esta área que es igual, pues nos está dando que es 0. Entonces si realmente nos interesa saber ambas áreas, podemos hacer dos cosas. Bueno, de hecho varias cosas. La primera es, si son iguales, pues simplemente puedo hacer lo siguiente. 2 veces la integral de 0 a pi de también seno de x diferencial de x. Dado que las áreas van a ser iguales. Pero esto solamente lo puedo hacer si realmente yo sé que las áreas son iguales, ¿sí? Si en este caso, por ser la función simétrica, con aquí en pi, que es igual a esto y esto, pues se puede, pero no necesariamente podemos hacer esto, y solamente en este caso. Pero si no, pues les voy a decir qué es lo que podemos hacer ya en otros casos. Entonces esto me va a quedar menos coseno de pi menos coseno de 0. Ahora, menos coseno de pi es
0. 0 menos, o déjame checar. Luego, a ver, coseno de, no, es menos 1, perdón, coseno de pi es menos 1. Y bueno, también el 2 está multiplicando aquí afuera todo, ¿sí? Aquí el 2 está multiplicando aquí afuera, entonces menos 1, ¿sí? Y habíamos dicho que coseno de de 0 es también es 1, pero aquí con este menos me hace un menos 1. Y ahora sí, menos por menos me va a quedar más, y menos por menos me va a quedar más. Entonces el área me va a quedar 1 más 1, 2, por 2, 4. El área, ¿sí? El área total es 4. ¿Ok? O sea, el área 1 vale 2 y el área 2 vale 2. Y ya, sumados pues nos da 4. ¿Ok? Entonces eso es lo que podemos hacer como 2 veces el área 1 y nos va a salir. Otra es saber realmente dónde es el cambio hacia abajo, ¿sí? Entonces puedo yo integrar de 0 a pi seno de x, diferencial de x, como y luego ponerle un menos de pi a 2pi, la misma integral, seno de x, diferencial de x. Al ponerle el menos me va a hacer que mi integral, que el área cambie y que en vez de restarlo lo sume. Entonces esto pues va a ser menos coseno de pi evaluado de 0 a pi, y esto va a ser menos coseno de pi evaluado de pi a 2pi. Entonces aquí me va a quedar menos coseno de pi menos coseno de 0. Y aquí ya habíamos dicho que era menos 1, y aquí era 1, ¿sí? 1, pero por este menos pues se hace menos 1. Y bueno, aquí menos por menos yo puedo poner más coseno de pi evaluado de pi a 2pi, y más coseno de 2pi menos coseno de pi, y coseno de 2pi es 1, y coseno de pi es menos 1. Entonces aquí me va a quedar 1 más 1 más 1 más 1, ¿sí? 1 más 1 más 1 más 1, pues me da 4. 4. Entonces simplemente con cambiarle el signo en donde pase para abajo, pues ya. Ok. Eso sirve para cualquier función, no necesariamente requiere que sea simétrica, ¿sí? Por ejemplo, una parábola, suponiendo que mi límite de integración, por ejemplo, aquí sea menos 3 y acá sea 8, entonces va a haber unas áreas, ¿sí?, que supuestamente se van a restar, pero si realmente me interesa esta área, ¿sí?, y esta área, entonces yo tendría que integrar de menos 3 a, vamos a suponer que aquí sea menos 1, luego de menos 1 vamos a suponer que aquí sea 6, y de 6 a 8, ¿no? Y entonces cuando sea menos, pues le pongo menos la integral, cuando sea más, pues más la integral, y cuando sea otra vez menos la integral, ¿sí? Y esto pues este análisis pues lo pueden ustedes hacer con cálculo diferencial, que ya para pues para estas alturas pues ya deben de saber diferenciales y derivadas. Entonces aquí bueno, otra vez retomando, si el área está debajo de la curva se va a restar.
por lo tanto yo debo de ponerle un signo menos para que no se reste. La última es cambiar los límites de integración. O sea, yo puedo poner de 0 a pi seno de x diferencial de x más de 2pi a pi seno de x diferencial de x. ¿Sí? Cambié los límites de integración, ahora voy como de 2pi a pi y ya no es necesario ponerle un menos. Y bueno, y aquí ya se queda al espectador hacer esta integral y se van a dar cuenta que entonces les va a dar también 4 con hacer este cambio de ¿cómo se llama? De límites de integración, ¿sí? Al cambiarlos también va a cambiar este nos va a quedar positivo y no se van a anular. Ok, entonces bueno, esta es una aplicación de la integral. Espero les haya espero hayan entendido. Y bueno, más adelante vamos a ver más aplicaciones con respecto al área bajo la curva. De hecho, bueno, en la sección de probabilidad y estadística, esta idea del área bajo la curva se utiliza para sacar las probabilidades de acuerdo a la función de distribución que tú estés manejando, ¿sí? En física se puede sacar integrales para poder calcular, por ejemplo, el ímpetu, para poder calcular la fuerza, para calcular bastantes magnitudes que pues es sumas de pequeñas áreas. En economía también se utiliza el área bajo la curva para saber condiciones óptimas. Bueno, entonces hay muchas aplicaciones en la vida real donde se utiliza el concepto de integral definida. Y bueno, entonces vamos a ir viendo algunos casos donde se aplica este concepto de área bajo la curva. Vamos a ver, por ejemplo, volúmenes de sólido de revolución. Vamos a ver algunos conceptos de física, otros conceptos de estadística. Entonces, bueno, pues ahí esténse al pendiente y nos vemos pronto.